campañas inventadas para recolectar ofrendas sin propósito. Y cuando alguien intentaba denunciarlo, lo silenciaban con frases como, no toques al ungido o estás en rebelión. Pero, ¿quién era el verdadero rebelde? Y entonces el Espíritu me mostró algo aún más duro. Gente, así es. La gente ama a los falsos profetas porque les dicen lo que quieren oír. No confrontan el pecado, no hablan de santidad, no exigen renuncia, no piden una cruz. Y como muchos no quieren morir al mundo, prefieren a estos pastores que los hacen sentir cómodos en el error. Y así se forma el ciclo del engaño. Líderes vanidosos y creyentes perezosos, todos juntos en templos sin fuego. Dios está a la puerta, pero nadie lo oye llamar. Entonces la voz regresó con tristeza, con un dolor que nunca antes había sentido. Decía, hija, mi nombre aún se pronuncia desde miles de púlpitos, pero mi espíritu se ha retirado de muchos de ellos y casi nadie lo ha notado. Mi presencia se ha convertido en aplausos, mis palabras en consejos, mi cruz en falsas promesas de éxito. Por eso hay tanto desierto disfrazado de templo. Al oír esto, empecé a llorar de nuevo. Pero esta vez no era solo por mí, era por la iglesia que se extravió pensando que todo estaba bien. Tras esa dolorosa revelación sobre el estado de la iglesia mundial, pensé que el Señor me dejaría descansar, pero no. El jardín se oscureció por unos instantes. No era oscuridad, sino una pausa, como si el cielo respirara hondo antes de revelar algo aún más profundo. La voz volvió a hablar, pero esta vez con un tono más firme. Debes ver lo que se esconde tras los altares. Debes ver con los ojos del Espíritu lo que muchos se niegan a admitir. Y de repente la escena cambió. Fui llevado a varios lugares a la vez, como si flotara entre miles de iglesias, viendo lo que nadie más ve. La primera visión fue dentro de un templo gigantesco. Luces de colores, música a todo volumen, gente gritando, saltando, llorando. Todo parecía estar vivo. Pero cuando el Señor abrió mis ojos espirituales, me quedé paralizado. Detrás del púlpito vi una figura sombría. Un hombre bien vestido con una Biblia abierta en la mano, pero con la mirada vacía, y detrás de él, como una sombra pegada a su cuerpo, había una criatura oscura y deforme, con ojos llameantes y una boca llena de dientes afilados. Era un demonio y le susurraba al oído al predicador. Y el predicador repetía cada palabra por el micrófono como si fuera la voz de Dios. La escena cambió a una pequeña iglesia, un servicio más sencillo. Pero allí el Espíritu me mostró algo aún más perturbador. El pastor oraba con los ojos cerrados, pero sus pensamientos estaban puestos en números, metas financieras y envidia del ministerio vecino. Y detrás de él vi serpientes enroscadas alrededor de instrumentos musicales y un trono negro erigido en la esquina del altar. Le pregunté al Señor, ¿pero están cantando himnos? ¿Están orando? Y la voz respondió, sí, pero para mí no. Este altar fue profanado hace años. Celebran servicios, pero el Espíritu Santo ya no está. Todo mi cuerpo se estremeció. Seguí siendo guiado por sucesivas visiones. Vi iglesias que realizaban campañas proféticas donde la gente ofrecía ofrendas bajo manipulación emocional. Vi líderes que ponían las manos sobre la cabeza de los fieles con odio y vanidad en sus corazones. Vi servicios donde se gritaba el nombre de Jesús, pero su presencia estaba ausente. Y en muchos de estos lugares vi demonios sonriendo, sentados en las bancas, aplaudiendo, alimentándose de la idolatría, la ignorancia, la vanidad y el orgullo espiritual. Y cuando le pregunté al Señor por qué sucedía esto, respondió con dolor, porque mi pueblo ama el engaño. Y entonces me mostró lo que había tras bambalinas. Detrás de muchos ministerios aparentemente santos, vi pactos con la oscuridad, vi contratos firmados con sangre. Vi predicadores recibiendo la unción de hombres que nunca se arrodillan. Vi líderes que buscaban poder, fama y visibilidad y que ya no salvaban almas. El altar se convirtió en una pasarela, el púlpito en un escenario, la ofrenda en moneda de cambio, la unción en una actuación. El Espíritu me dijo, hija, muchos usan mi nombre, pero sirven al espíritu del anticristo, y millones siguen ciegamente a estos hombres pensando que me sirven a mí. Entonces el Señor me habló con claridad.
Te mostré el desierto, te mostré el jardín, te mostré los altares falsos. Ahora estoy a punto de mostrarte lo que aún me pertenece, pero antes te advierto, el tiempo se acaba. Ya estoy separando el trigo de la paja. Quien siga las apariencias será arrastrado por la corriente de la perdición. Me arrodillé temblando, llorando y pedí, Señor, muéstrame lo que aún es tuyo. Muéstrame donde aún hay vida, porque el mundo está confundido, las iglesias están confusas, tu voz necesita ser escuchada. Y el cielo guardó silencio por unos segundos. Fue entonces cuando la voz dijo, es la hora. Y supe que algo estaba a punto de revelarse. No un lugar ni una dirección, sino una verdad que separa lo falso de lo verdadero. Las tres iglesias, el remanente, la novia que aún espera al verdadero novio. Respiré hondo, sabiendo que lo que venía a continuación sería demasiado sagrado para ignorarlo. Cuando la voz dijo, es la hora. Algo cambió en la atmósfera. El jardín brilló con más intensidad. El cielo pareció descender. El aire se volvió pesado, pero no con opresión. Era un peso de gloria. Mis ojos se cerraron solos y entonces fui guiado a una nueva visión. Esta vez no había confusión, no había desierto, no había oscuridad. Vi una congregación pequeña y sencilla, sin lujos. El edificio era modesto, las sillas eran de plástico, no había escenario, ni pantallas, ni banda profesional, pero había algo allí que no había sentido en mucho tiempo. La presencia del Espíritu Santo estaba viva, palpable, palpitante. Vi a un pastor arrodillado ante el altar antes de que comenzara el servicio. No oraba para impresionar, no repetía frases hechas, simplemente lloraba quebrantado, pidiendo, Señor, déjame menguar para que tú crezcas. Al comenzar el servicio, se leyó la palabra con asombro, sin distorsiones, sin manipulaciones, sin herejías. Era pura escritura y la gente escuchaba con hambre, como quienes en una tierra reseca esperan una gota de agua. Vi jóvenes con las manos alzadas. No por emoción, sino por arrepentimiento. Vi niños orando, vi gente confesando sus pecados sin miedo, porque allí estaba la verdad, allí estaba el miedo. Y el Señor me dijo, esta es la primera iglesia que sigue siendo mía en todo el mundo. La iglesia de la verdad no se somete al sistema, no negocia el evangelio, no depende de números, gustos ni público, depende de mí. Los pastores Los pastores de esta iglesia prefieren perder miembros que complacer a los hombres. Predican el arrepentimiento, hablan de pecado, señalan la cruz, no a sí mismos. Cuando escuché esto, lloré porque sabía que muchos pastores habían comenzado así, pero habían cambiado con el tiempo. Esta iglesia fue un milagro en medio del caos. Seguí observando. Vi que en esa congregación los miembros ayunaban juntos. Celebraban vigilias espontáneas. No había competencia por posiciones. Vi a una mujer orando en un rincón clamando por almas. Vi a un joven predicando en la parada del autobús con una Biblia rota en la mano. Vi verdadero discipulado, relaciones genuinas, transformación de vidas. No era una iglesia perfecta, pero era genuina. No pretendían ser algo que no eran, no ocultaban sus defectos, pero todos buscaban más de Dios. Y esta búsqueda era sincera. Era esta sinceridad la que mantenía vivo ese altar. La voz del Señor volvió a hablar, esta vez con un tono que mezclaba dolor y alegría. Pocos permanecen en la verdad. Muchos empezaron así, pero se rindieron. Pero esta iglesia, yo apoyo a esta, visito a esta, escucho a esta. Le pregunté al Señor, pero Padre, ¿dónde están estas iglesias? ¿Cómo puedo encontrarlas? Y él respondió, no se encuentran con GPS. Se disciernen en el espíritu, son pequeñas, a veces ocultas, pero son luz en la oscuridad. Siempre he preservado un remanente y comprendí que no están concentradas en un solo país o ciudad. Están dispersas por todo el mundo, invisibles para muchos, pero conocidas por Dios. Y antes de que pudiera preguntar más, el Espíritu me advirtió,
ahora te mostraré al segundo, el que lleva mi corazón, el que camina como mi hijo caminó, porque hay una verdad que necesita ser completada con acción. Y esta iglesia no solo predica, sirve. Y entonces la visión se desvaneció y el sonido del agua corriendo comenzó a llenar el espacio espiritual donde me encontraba. Cuando la primera visión se desvaneció, sentí que el suelo espiritual sobre el que me había parado se transformaba. Ya no era el jardín lleno de árboles frutales. Ahora estaba en un lugar más urbano, más concreto, más humano, pero aún santo. Había gente en las calles, niños jugando descalzos, mujeres cargando bolsas, hombres cansados regresando a casa del trabajo. La escena era común y corriente, pero flotaba una luz tenue, invisible al ojo humano, pero real en el espíritu. Vi a una mujer caminando con una cesta de comida. Llamaba a las puertas, no para pedir, sino para dar. Era pastora y su altar era la acera. Seguí observando. Vi a jóvenes con camisetas sencillas orando por la gente frente a los hospitales. Vi a hombres ayudando a construir la casa de una viuda. Vi a mujeres orando con presos. Vi cómo se entregaban canastas de comida sin fotos, selfies ni transmisiones en vivo. Era servicio, era compasión auténtica, era amor en acción. Y la voz del Señor me dijo, esta es la segunda iglesia que sigue siendo mía, la iglesia del servicio. Entendieron que la adoración no es solo cantar, es acción. Me adoran cuando alimentan, cuando abrazan, cuando escuchan, cuando sanan con gestos. Me quedé sin palabras. Vi una escena que me hizo caer de rodillas. Un líder anciano se arrodilló para lavarle los pies a un mendigo. La gente a su alrededor intentó filmarlo, pero él dijo, no hace falta grabarlo. Jesús ya lo vio. Y continuó. En silencio, entre lágrimas, sentí el peso de la gloria sobre ese momento. La voz volvió a hablar. Esta iglesia no busca estatus, busca el corazón de mi hijo, porque eso es lo que él hizo. Lavó pies, multiplicó los panes, tocó a los impuros, lloró con los que lloran. Y esta iglesia lleva ese ADN. Lloré porque me di cuenta de que el verdadero servicio está casi extinto en el mundo evangélico actual. La visión me llevó a un hogar muy sencillo. Allí, un grupo de hermanos y hermanas cocinaban juntos. Se celebraba un servicio, pero sin una liturgia estricta, solo oración, lectura de la palabra y compartir. Una joven se quitó un zapato para dárselo a otra. Un hermano donó su celular viejo a alguien de la iglesia que necesitaba estudiar. Vi a un pastor enseñando a adolescentes a orar y estudiar la Biblia al mismo tiempo. Vi a madres viudas siendo recibidas. Esto fue lo que Hechos mostró ante mis ojos. La iglesia primitiva estaba viva, oculta, lejos del foco de atención, pero viva. La voz del Señor dijo, hija, esta iglesia no hace ruido en las redes sociales, pero sí hace ruido en el cielo. Cuando sirven a los humildes, me sirven a mí. Cuando ayudan a los que no tienen nada, tocan mi trono. Por eso esta iglesia me pertenece. Temblé porque me di cuenta de que muchos hoy se esconden tras ministerios, pero no sirven a nadie. Quieren predicar, pero no quieren lavarse. Quieren reconocimiento, pero no quieren rendirse. Y Dios no está en eso. Dios está donde hay amor verdadero, práctico, silencioso, sacrificio. Antes de que terminara la visión, volví a ver a la mujer de la primera escena, la pastora. Ahora estaba sentada en la acera con un niño dormido en su regazo. Sonreía, agotada, pero llena de paz. Y el Señor habló. Esta es mi novia, la que camina descalza, que no tiene púlpito, pero tiene poder, que no tiene estatus, pero tiene esencia. Esta es la iglesia del servicio y aún queda un pueblo así en la tierra. Y fue en ese momento que los cielos se abrieron de nuevo y la voz dijo, ahora prepárense, les mostraré al tercero, aquel que sostiene al mundo en oración. Tras el fin de la segunda visión, una brisa distinta me azotó. Era más densa, más silenciosa, como si el cielo mismo hubiera contenido la respiración. Volví a cerrar los ojos y cuando los abrí en espíritu, me encontré ante una casa sin letrero, sin nombre, sin número. Era un edificio antiguo de paredes sencillas y sin rastro de lujo. Entré por la puerta y un peso invisible me invadió, pero no era opresión, era gloria.
Había algo allí inexplicable. El aire vibraba con gemidos, con susurros, con profundas oraciones. Y allí comprendí. Estaba ante la iglesia de la Intercesión. No había púlpito, no había bancas, solo tapetes en el suelo, Biblias abiertas, frascos de aceite de oliva y muchas rodillas dobladas. Hombres y mujeres oraban sin parar. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban en lenguas, algunos se postraban en el suelo, otros temblaban. Nadie estaba allí por estatus, nadie quería ser visto. No había cámaras ni música de fondo, era solo el clamor crudo, desgarrado y vivo. Y el Señor me dijo, esta es la tercera iglesia que todavía me pertenece. Son ellos quienes sostienen el mundo con lágrimas. Los que se despiertan temprano en la mañana, no por insomnio, sino por un llamado espiritual. La visión se intensificó. Empecé a ver cosas que nunca antes había visto. Cuando una hermana clamó por una nación, vi que esa nación era visitada por ángeles. Cuando un hermano lloró por su familia, vi cadenas que se rompían. Cuando un joven dijo, Señor, salva a mi generación, vi filas de demonios en retirada. La oración allí no era solo sonido, era guerra. Y Dios estaba presente en cada palabra, en cada lágrima. Su presencia no se sentía, era evidente. La atmósfera misma estaba impregnada de gloria. Era como pisar un campo de batalla, pero lleno de paz. La voz del Señor volvió a hablar. Mientras el mundo duerme, ellos permanecen. Mientras las iglesias luchan por el poder, interceden por misericordia. Mientras muchos buscan fama, se esconden en mí. No tienen nombre en el mundo, pero sus nombres están escritos con honor en el cielo. Caí de rodillas, no por elección propia, sino porque el lugar era sagrado. Vi a un hombre orando durante horas sin levantarse. Vi niños a quienes se les enseñaba a ayunar. Vi a adolescentes con los ojos cerrados clamando por sus escuelas. Era una generación que nadie ve, pero que todo el cielo conoce. Entonces el Señor dijo algo que me marcó para siempre. Si no fuera